nos dan las siguientes funciones y nos piden que las derivemos sin usar la regla del cociente o la regla del producto y también usando la regla del cociente y la regla del producto y que verifiquemos pues que es lo mismo, que nos da lo mismo por los dos lados. Entonces empecemos con esto. Vamos a derivar esta función 3x sin la regla del producto. Entonces, sin la regla del producto, esto sería una constante por una función. Entonces, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Que esto me daría 3 por 1, que es 3. Ahora, si la derivamos usando la regla del producto, esto sería el producto de dos funciones. Esta es una función y esta es otra función. Entonces la regla del producto me dice que la derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Entonces, esto es la derivada de una constante que es 0 por x más 3 por la derivada de x que es 1. Entonces esto me va a dar 0 más 3 que es 3. Bueno, ahora este. Bueno, aquí nos da lo mismo, ¿cierto? Entonces, derivemos esto sin la regla del producto. Entonces, sin la regla del producto, entonces primero operamos y esto nos da x a la 3. Ahora, la derivamos con la regla de la potencia y esto sería 3x a la 3 menos 1, que es 2. Ahora, si usamos la regla del producto, entonces esto es el producto de esta función por esta otra función. Entonces sería la derivada de la primera de esta por esta sin derivar, más esta sin derivar por la derivada de la segunda. Ahora esto es la derivada de x que es 1 por esto sin derivar más esta sin derivar por la derivada de x al cuadrado, que con la regla de la potencia es 2 veces x a la 2 menos 1, que es 1. ¿Sí? Bueno, eso parece ahí derivada, pero déjamelo así más bien. 2 por x a la 1, que es x. Entonces esto me va a quedar x al cuadrado más x por 2x, 2x al cuadrado. Y eso es 2x al cuadrado más x al cuadrado es 3x al cuadrado, que es lo mismo que nos da acá. Bueno, sigamos con esta. Lo mismo que en la anterior, si queremos derivar esto sin usar la regla del producto, entonces primero la reescribimos. Multiplicamos esto, destruimos ese paréntesis, nos va a dar x por x al cuadrado más 3 por x. Ahora si derivamos, esto es la suma de dos funciones, entonces es la derivada de esto, que es 2x, más la derivada de esto, que es una constante, por la derivada de x, que es 1. O sea que esto me da 2x más 3. Ahora, si la derivamos como si fuera un producto, entonces me va a quedar que esto es, esta es una función y esta es la otra función. Entonces sería la derivada de la primera por esta sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ahora esto me da la derivada de x, que es 1 por x más 3 más x por la derivada de x más 3, que es una suma. Entonces la derivada de x, que es 1, más la derivada de 3, que es una constante, es 0. Entonces esto me queda x más 3, ¿sí? 1 por x más 3 es x más 3. Y esto es 1 por x, es x. Entonces me queda x más x, 2x más 3, que es la misma que me da por este lado.
Ahora derivemos esta sin la regla de el producto. Entonces, si derivo esto sin la regla del producto, esto es una constante por una función. Entonces es la constante por la derivada de la función, que usando la regla de la potencia baja al exponente y multiplica a la función al exponente menos 1. Entonces 2.1 menos 1 va a dar 1.1. Ahora multiplicando esto me va a quedar 100 por 2.1, va a dar 210x a la 1.1. Ahora si la derivamos como si fuera un producto, entonces esta es una función y esta es la otra función. Entonces me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces esto me da la derivada de 100, que es 0 por ser una constante, por x a la 2.1, más 100 por la derivada de esto, que es 2.1 por x, ¿sí? Baja el exponente, le resto 1, queda a la 1.1. Entonces esto se vuelve 0 y me queda que esto es 100 por 2.1, 210x a la 1.1, que es lo mismo que nos dio acá. Bueno, ahora esta sin la regla del cociente. Entonces la reescribimos primero. Este x que está dividiendo lo colocamos acá como x a la menos 1 para poder derivar sin usar la regla del cociente. Ahora derivamos esto y esto me da, esto es una constante por una función, entonces es la constante por la derivada de la función, que sería baja el exponente y le resto 1 al exponente, o sea que me queda a la menos 2, menos 1 menos 1, menos 2. Entonces esto es menos 2 por x a la menos 2, que sería x a la 2 en el denominador. Ahora, si usamos la regla del cociente, entonces la regla del cociente, ¿qué me dice? Que la derivada de un cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, sobre la función de abajo al cuadrado, ¿sí? La función de abajo al cuadrado. Entonces esto me queda que la derivada del 2, que es 0, 0 por x, menos 2 por la derivada de x, que es 1, sobre x al cuadrado. Y esto me dice entonces que la derivada de s es 0 menos 2 por 1, que es menos 2, sobre x al cuadrado, que es esta misma de acá. Bueno, aquí lo mismo. Si queremos derivar esto sin usar la regla del cociente, entonces la reescribimos de esta manera. Esto es 1/3 por x al cuadrado. Entonces, lo mismo que en el anterior, esto es una constante por una función, entonces su derivada es la misma constante por la derivada de la función. La derivada de x al cuadrado es 2x, esto me queda 2/3 de x. Ahora, si la quiero derivar usando la regla del cociente, entonces la considero acá, ¿cierto? Esta es la función de arriba, esta es la función de abajo. Entonces la regla del cociente me dice que la derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, ¿sí? Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces esto me da acá, la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y esto que multiplica el 3, menos x al cuadrado
por la derivada de 3, que como es constante, es 0, sobre el de abajo al cuadrado, que es 9. Entonces, esto me queda 2 por 3, 6x, menos 0, que entonces no lo colocamos, sobre 9. Ahora simplificamos esto, 6 tiene tercera que es 2, 9 tercera que es 3. O sea que esto me da 2 tercios de x, que es lo mismo que nos dio acá. Entonces, ahí podemos ver que muchas veces es más fácil usar la regla del cociente o la regla del producto, y otras veces es más fácil simplificar la expresión, reescribirla y usar las propiedades.